Hoy vamos a estar enseñando el comportamiento te transiciona. Y algunos dirán, pastor, pero ¿cómo que el comportamiento me transiciona? La palabra transición tiene que ver con un cambio de lugar. La palabra transición tiene que ver que vamos a ser movidos. Ahora, cuando Dios te transiciona a una gran bendición, Dios te transiciona a algo mayor, Dios te transiciona a un avance. Entonces, yo creo que cada persona que está escuchando dice, bueno, me gustaría ser transicionado a un avance, me gustaría ser transicionado a lo mejor, me gustaría ser transicionado. Y el comportamiento, vamos a hablar de por qué transiciona, y quiero hablarle yo en Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 17 al verso 18. Vamos a dar una cita bíblica, hay que ser bíblicos para que usted entienda de lo que estamos hablando, y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, dice que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Y escucha lo que dice más abajo, dice: prudente en sus palabras, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Entonces acá hay un hombre llamado Saúl. Saúl, ¿qué estaba haciendo? Saúl estaba buscando a alguien que tocara un instrumento para que él se relajara, para él estar tranquilo, ya que había un espíritu que lo estaba atormentando. Entonces, sabiendo que Saúl era rey, que Saúl reinaba, David, él era un pastor de ovejas. Entonces estaba él en una posición de pastorear ovejas. Esa era la posición de David. Pero David también tocaba instrumentos. Qué bueno es tener habilidades. Pero ¿sabes qué? No fue tanto la habilidad, sino fue más el comportamiento. El comportamiento. Entonces, hay personas que tienen mucha habilidad, pero no son transicionadas porque no tienen un buen comportamiento. Y esto lo podemos ver en una empresa, lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en muchas cosas. Que hay personas que tienen talento, pero no tienen un buen comportamiento. He escuchado noticias del fútbol donde muchas veces dicen: ese jovencito tiene mucho talento, ese jovencito sabe jugar, sabe tocar bien el balón, pero no tiene un comportamiento adecuado, no tiene un comportamiento. Entonces prefieren a la persona que tiene disciplina, prefieren a la persona que tiene un buen comportamiento. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida que por un mal comportamiento no te escogieron, por un mal comportamiento no te mandaron a llamar. Y aquí vemos a David, que David tenía buen comportamiento porque era un hombre con palabras prudentes, un hombre con palabras prudentes. Entonces mandaron a llamar a David, lo mandaron a llamar al reinado. Puede ser transicionado de estar cuidando ovejas del monte a irte al palacio. Puede ser transicionado del campo al palacio por tener un buen comportamiento. Una de las cosas que te hace sobresalir, una de las cosas que te hace ascender es un buen comportamiento. Una de las cosas que te da avance es un buen comportamiento. Mira lo que recuerdo, hay personas que caen en la cárcel, pero cuando los que tienen mal comportamiento, a ellos los castigan adentro, los mandan a la cárcel sin luz.
Pero vemos que a los que tienen buen comportamiento, a ellos le dan un avance, a ellos lo adelantan de tiempo. Van a salir antes de la cárcel porque tienen un buen comportamiento. El buen comportamiento te transiciona. Alguien tiene que recibir esta hermosa enseñanza en este día. Un buen comportamiento provoca que te manden a llamar. Un buen comportamiento provoca que te manden a llamar. ¿Qué cosas entran dentro de un buen comportamiento, pastor? Enséñanos, por favor. Una de las cosas que entran en un buen comportamiento para que tú seas un buen cristiano, para que te vaya bien en tu trabajo, para que te vaya bien a donde tú te desenvuelves, donde tú estás, es respetar. Qué tremenda palabra. Es respetar. Y respetar es saber cuál es mi posición. Vamos. Respetar es saber cuál es mi posición. Si yo sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi autoridad. Yo entiendo cuál es mi autoridad. Entonces, ¿cómo yo debo de tratar a mi autoridad? Yo a mi autoridad la debo de tratar con respeto. Cuando usted trata a su autoridad con respeto, prepárese porque va a comenzar a ser transicionado. Y no hablo de una transición, escúcheme bien, no hablo de una transición de pitutos, como dicen, pituto es cuando alguien te ayuda, no, sino que cuando hablo de transición es que el reino de Dios comienza a trabajar para ayudarte a salir, para ayudarte a avanzar, el buen comportamiento. Aunque hay personas que muchas veces se levantan con comentarios falsos en contra de ti, personas que se levantan con injusticia en contra de ti. ¿Sabes qué? José, el que soñó que iba a gobernar sobre sus hermanos, José, el de túnica de colores, José se le levantaron calumnias y por calumnias José fue a la cárcel. Pero una de las cosas que transicionó a José durante su vida fue que fue respetuoso, fue que fue un hombre de buen comportamiento y el buen comportamiento lo llevó a gobernar. ¿Qué pasó con David? El buen comportamiento lo llevó al palacio. ¿Estás entendiendo qué provoca el buen comportamiento? El buen comportamiento es saber quién es mi padre. El buen comportamiento es saber quién es mi pastor. Ese es el buen comportamiento, saber cuál es mi posición. Porque hoy en día todos quieren ser maestros, pero pocos quieren ser discípulos. Hoy en día todos quieren enseñar, pero nadie se quiere dejar enseñar. Qué tremendo. Entonces, cuando tú te dejas enseñar, tú comienzas a crecer. Y ¿sabes qué es bonito? Algo que la Biblia habla de los niños. ¿Por qué? Porque dice que el reino de Dios es de los niños. Y si tú te das cuenta, un adulto siempre cuesta que el adulto como que su mente adquiera rápido el conocimiento, que sea cambiado la forma de pensar del adulto. Pero el niño crece, siempre está en crecimiento el niño. Siempre está en aprendizaje el niño. Por eso debemos de ser como niños para crecer, para tener un crecimiento. El niño siempre está en constante crecimiento. Entonces el niño tiene un corazón de aprendizaje, un corazón enseñable, un corazón que se deja discipular. Pero muchas veces el adulto siempre está con ese corazón de que él quiere establecer, de que él quiere dominar, de que él quiere mandar. Pero nosotros necesitamos, como se le dijo al profeta Elías, come y bebe. La palabra come y bebe tiene que ver con recibe instrucciones. Tú puedes ser un hombre de Dios, tú puedes ser un hombre con mucho intelecto, puedes ser una mujer con muchas cosas, con muchas virtudes, pero necesitas recibir instrucciones de Dios para avanzar. Puede ser tremendo profeta. Vemos en la Biblia al profeta Samuel, y el profeta Samuel en un momento dice, de cierto os digo, aquí está un ejemplo parafraseando yo, Eliab, el ungido de Dios, y Dios le dice, no, Samuel, no es el ungido mío, no es el ungido, porque cambió el corazón de querer recibir a querer entregar. Necesitamos tener corazones dispuestos a ser enseñable, a recibir. Cuando tú caminas con ese corazón, tú no discutes, sino que tú dices amén. Cuando tú tienes ese corazón de respeto, tú
tú no discutes, sino que tú dices amén. Y eso se trata de un buen comportamiento. David, ese buen comportamiento que tenía, en un momento, este rey Saúl se equivocó con David. Quería matar a David. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero David no lo hizo, porque David respetaba el ungimiento de Saúl, respetaba la unción que había en Saúl, respetaba el turno de Saúl. ¿Te das cuenta lo que estaba haciendo David? David respetó. Él pudo haberlo destruido, pero él respetó. Y eso habla de humildad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros podemos tomar la espada como David y destruir al que está sobre autoridad en nosotros. Pero David no lo hizo. David no lo destruyó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El comportamiento de David no se levantó en contra de Saúl. Porque David dejó que Dios hiciera. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Dejar que Dios haga. No defendernos. No se defienda. No se defienda. Porque si tú te defiendes, ¿cómo Dios te va a defender? Cuando tú no te defiendes, tú dejas que Dios te defienda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque cuando uno se defiende, es como que pelea la batalla sin Dios. Cuando uno se defiende, ya es como algo del corazón. Entonces necesitamos nosotros caminar sin defendernos. Aunque tú tengas la razón y los demás no atengan la razón, es mejor ganar una relación que tener la razón. Wow. Una de las cosas que también necesitamos nosotros en un buen comportamiento es tener humildad. La humildad no tiene que ver con pobreza. Hay personas que dicen, no, vive en una casa muy humilde, refiriendo a que la casa es pobre. Pero la humildad no es pobreza, la humildad tiene que ver en cómo trato yo a los demás. No es que yo me leí toda la Biblia, entonces como yo me leí toda la Biblia, como yo he estudiado bastante, como yo he aprendido mucho, yo creo que estoy a otro nivel. Y puede que esté a otro nivel, pero no por eso va a tratar a las personas por debajo del hombro. ¿Se está entendiendo? Eso es el buen comportamiento. Saber cómo tratar a las personas. Tratarlos con humildad. Tratarlos con amor. No ser soberbios. Y eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. Es ser espiritual orar en lengua. Es ser espiritual profetizar. Es ser espiritual orar, echar fuera demonios. Pero ser espiritual tiene que ver también con cómo nosotros nos comportamos en el mundo, en qué es lo que dice la gente de nosotros, en qué es lo que dice tu familia de ti. Pues una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestro comportamiento es el amor. El amor es el vínculo perfecto. O sea que cuando ese amor está en ti, tú tienes que hacer vínculo con los demás, aunque los demás te odien, porque el amor es el vínculo perfecto. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Entonces caminemos con humildad sin creernos mayores que los demás. Hay personas que muchas veces caminan, no, yo sé más que el pastor, yo sé más que el líder, yo sé más que mi jefe. Entonces, caminar con humildad es caminar sin creerse más. Caminar siendo sencillo, siendo simple. Otra de las cosas que nosotros en nuestro comportamiento debemos de tener para ser transicionados es ser diligentes, es movernos, no estar quietos, estar en movimiento. Cuando uno no está en movimiento, las aguas cuando no están en movimiento, comienza a haber un mal olor, comienza a salir moho, como ese pastito verde. Entonces es importante que nosotros seamos diligentes, seamos serviciales, que nosotros ayudemos donde estamos,
seamos proactivos, que no seamos flojos, que no seamos perezosos, sino que nos movamos de que ayudemos. Una cosa está bien trabajar, hay que ser trabajadores, hay que luchar, hay que batallar, cada día hay que forzarse, no quedarse ahí, no, hay que forzarse, avanzar, y Dios te va a ayudar. Ahora, pero también debemos de ser así, diligentes, en nuestros hogares, en nuestras casas. Debemos de ser así. ¿Me entiende? Debemos de ser así. Un ejemplo, hoy hablo con base. Hoy fui a trabajar, llegué del trabajo y la pastora fue a la reunión de Samantha, de mi hija Samantha, de 4 años, está en pre-kinder. Entonces me tuve que quedar con Samantha, con Emma, y ahí me tocó hacer los quehaceres que hace la pastora, y que son tremendos, de verdad que sí, bañar las niñas, darle de comer, jugar con ella. Entonces todo eso es un trabajo, entonces debemos de ser diligentes en todos los ámbitos, y eso entra dentro del comportamiento. Ser serviciales. Cuando usted está en un trabajo y usted es servicial, usted es diligente, y a la hora que van a recortar el personal, por decirlo así, dicen, esta persona es diligente. ¿Sabes qué? El siervo útil, te lo voy a decir así, el siervo inútil hace lo que le piden que haga. Wow. O sea, si usted está en su trabajo y le dicen, en su trabajo es solo limpiar ventanas, y usted solo limpia las ventanas, la Biblia habla de que somos siervos inútiles, los que hacen lo que se les pide. Y usted puede decir, pero ¿cómo si yo estoy haciendo lo que me están pidiendo? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y el siervo útil es el que hace más de lo que le piden. Si a usted le mandaron limpiar las ventanas, pero usted pasó, limpió otras ventanas que no le pagan, un ejemplo, 2 ventanitas, o limpió el piso, o hizo algo extra, a la hora que recorten personal, se van a fijar en usted. Nos vamos a fijar en él. ¿Me entiende? Cuando hablamos de ser siervos útiles. Ahora, necesitamos ser amables, saber cómo contestamos. Durante el día, durante la semana, muchas veces en algún momento van a haber personas que andan muy estresadas, personas que andan con muchas cosas en su cabeza, y puede que alguien te conteste mal. ¿Y cómo vas a hacer tú con él? ¿Vas a contestarle igual? ¿Vas a empujarlo? No, la Biblia habla de que la respuesta suave opaca la ira. Entonces, cuando te topes con gente que tiene ira, ocupa la palabra suave. La palabra suave opaca la ira de la gente. Hay gente que anda con ira, que no sé, cualquier cosita comienzan a pitear en el tránsito, quieren pelear, gente que cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tú destruyes la ira? Tú la ira la destruyes con una palabra suave. La palabra suave opaca, destruye la ira. Por eso hay que ser amables. Es parte del comportamiento de un cristiano. El cristiano tiene que tener un carácter. Y cuando hablo de carácter es de decir las cosas amablemente, pero también de frenar y de cortar cuando hay que cortar algo. Cuando alguien te va con un chisme, cuando alguien te va con alguna palabra a traer, no sé, división, uno tiene que tener el carácter para decirle a la gente, ¿sabes qué? No me vengas con chisme. ¿Sabes qué? No me vengas a decirme estas cosas. Necesitamos tener el carácter para hablar. Si no hablamos las cosas, vamos a caer muchas veces en sentimientos reprimidos, en emociones reprimidas, vamos a caer en muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos tener ese carácter de poder frenar las cosas y hablar las cosas, de no guardarse las cosas. Está bien
hablar las cosas de buena manera y ser amable. Pero no es bueno quedarse las cosas, porque a veces por no hablar las cosas se generan problemas. Entonces es bueno tener ese carácter de hablar las cosas. Hable usted las cosas. Hable usted las cosas. No se guarde usted las cosas. Entonces necesitamos tener ese carácter. Otra de las cosas que quiero tocar, ya estamos por terminar, es mi vestimenta también va. Mi vestimenta también importa. Mi ropa, mi forma de vestir también importa. Por ahí hay un dicho que dicen cómo te ven, te tratan. Entonces es importante la imagen. Lo es. En la Biblia habla de que Dios dice, yo miro lo que está en el corazón del hombre, no lo que el hombre ve, ¿cierto? Dios mira el corazón, pero tenemos que entender que las personas miran también nuestra forma de vestir. Y no hablo de pantalones, de falda, no tengo yo una enseñanza, por decirlo así, de que tú no debes usar pantalón o de que tú debes usar falda. No, la enseñanza que nosotros damos, que es la que da la Biblia, es de prudencia, de vestir con prudencia, de ser prudentes, ¿me entiende? De ser prudentes. Entonces nosotros tenemos que saber que hay personas que nos observan, personas que nos miran. Entonces es importante para el testimonio que le damos a las personas también. Amén. Vamos avanzando. En Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, seamos prontos, seamos rápidos para escuchar, estemos atentos para escuchar. Dice, seamos prontos para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces necesitamos nosotros ser personas que escuchen rápido, pero personas que sean lentos para hablar. ¿No te has dado cuenta que a veces, no te ha pasado que a veces dice algo y tú dices, oh, ¿por qué dije esto? Y te arrepientes, te apresuraste en hablar, no analizaste, no meditaste en lo que dijiste. Y a veces, por eso, muchas veces nos metemos en problemas. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. Y cuando decimos algo tenemos que tener palabra. Por ahí me dijo un amigo, la palabra vale más que el oro. Su palabra vale más que el oro. No ser cambiante, sino ser persona de palabra, porque una persona de palabra provoca confianza. Cuando usted tiene un buen comportamiento, usted va a ser transicionado a lo mejor, a lo mayor. Pero cuando usted tiene mal comportamiento, un ejemplo, llegas tarde al trabajo, no va al trabajo, desaparece, no avisa, tienes compromiso y de repente te aparece algo y deja el compromiso primero que tenía por otro compromiso, entonces no eres una persona seria. Y el cristiano, la cristiana tiene que ser una persona seria. Me ha pasado a mí personalmente que personas se comprometen conmigo. Entonces luego me dicen es que me salió otro compromiso. No, eso está mal. Eso hiere los corazones y destruye las relaciones. Por eso es que hay personas que tienen problemas con todo el mundo porque se comprometieron en algo con algún amigo, con alguna amiga, les salió otro compromiso y no honraron su primer compromiso, no honraron su primera palabra, sino que dejaron eso por al lado y tomaron otro compromiso. Eso habla de que no eres serio, de que no eres seria. Entonces, hoy es una enseñanza. Sé que hay muchas palabras que te bendicen, pero hay una enseñanza a tu comportamiento, a cómo tú te estás comportando, a cómo tú respondes a tus compromisos. Si eres una persona que responde a tus compromisos, eres una persona responsable. Si no eres una persona responsable, no eres una persona de fiar. Y las personas que no son de fiar, usted sabe, no sirven.
Por eso es que muchas veces hay personas que no han avanzado, no han sido transicionadas, porque dicen, no tiene palabra. No tiene palabra. Entonces necesitamos rápido para oír y que nuestra palabra tenga peso. Que cuando digan, no, cuando ese hombre habla, yo creo lo que dice. Cuando esa mujer habla, yo creo lo que dice. Pero si usted es cambiante, si usted no tiene compromiso en la iglesia santa, con hombres de Dios, con Dios, en que es Dios, es lo más importante en nuestra vida. Entonces me imagino yo afuera de la iglesia. ¿Cómo será su vida? Si dentro de la iglesia no hay un compromiso, si dentro de la iglesia no hay una importancia, allá afuera no tienen un buen comportamiento. Y por eso es que muchas veces hay personas que dicen, oye, ¿y fulano no va a la iglesia y mira cómo se comporta? No, yo no voy a ir a la iglesia. Porque muchas veces nuestra mala manera de comportarnos hace que la gente no venga a la iglesia. Nuestra mala manera de, oye, pero mira, y él no está diciendo garabato. Mira lo que está hablando. Wow, ¿y no va a la iglesia esa persona? No, yo no voy a ir a la iglesia porque mira, si esa persona me está dando un mal testimonio, un mal ejemplo, hay personas que su fe se destruye a causa de malos testimonios que se dan dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, hay personas que están con poco compromiso en Dios y afuera no van a tener compromiso. Por ahí escuchaba al pastor llamado Juan Carlos Harrigan, que él decía, con Dios tú no tienes compromiso, algo así, pero con tu jefe, que por la platita, con tu trabajo sí que tú tienes compromiso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tu jefe te trata mal, tu jefe te pisotea, ahí sí tú tienes compromiso. Entonces no, nosotros tenemos que priorizar al Señor, tenemos que priorizar a Dios. No te digo que no trabaje. Si te toca trabajar un día de servicio, trabaja ese día, porque es tu trabajo, Pero tenemos que nosotros tener un buen comportamiento para ser transicionado, para que la gente te respete. Hay gente que igual va a calumniarte, pero tú vas a ser íntegro. Job, dijeron cosas de Job, pero Job era íntegro. José, dijeron cosas de José, pero José es íntegro. ¿Y sabe por qué es importante ser íntegro? Porque Dios se encarga de bendecirte, de exaltarte. Dios se encarga. Por eso, que nuestra palabra tenga peso. Que seamos personas, cristianos serios. Esto que te estoy soltando en esta hora, te va a servir para todo. Te va a servir en tus relaciones de amistades. Cuando yo tengo unos amigos pastores, y los amigos pastores me llaman, yo les doy una palabra, ellos dicen, no, el pastor JL tiene palabra. Pero de repente llega alguien y me dice, oye, tal día, tal cosa, y yo lo miro y digo, no, no tiene palabra. Yo no tiene palabra. No tiene carácter, no tiene compromiso, no respeta sus compromisos. Por eso es que le va mal. Por eso es que tiene problemas en el trabajo. Por eso es que... Entonces, esta palabra provoca que tú tengas buenas relaciones con tu amigo. Provoca que tú tengas buenas relaciones con tu esposa, con tu esposo. Le prometiste algo a tu esposa, todavía no lo cumple. ¡Wow! Que tenga buena relación en la iglesia. Que tenga buena relación en tu trabajo. O sea, esta palabra te detona. Si tú la vives. Si no la vives, va a ser solo un día que te conectaste para estar ahí, recibir una palabra y más nada. Pero si tú vives esta palabra, créeme que va a ser transicionado, va a ser transicionada. No, en esta persona se puede confiar. Sabe conversar, sabe escuchar, sabe cuándo hablar. Es prudente, hay que invitarlo. Llevémoslo a este lugar a comer. Allá no lo podemos llevar a comer porque imagínate qué va a hablar. No se sabe comportar. Por eso hay papitos que dicen, no vamos a ir a tal lugar porque mis hijos no se saben comportar.
¿No le ha pasado a los papitos? No, yo no quiero ir para allá porque voy a pasar vergüenza. El comportamiento te va a transicionar a grandes bendiciones. Así que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.